Otra vez en el momento cuando estamos editando, así lo digo, tenemos la triste noticia. Graba, denuncia y hazle saber en su cara que el mundo es pequeño para quienes traicionaron a su pueblo. Donde quiera que estén, que se sienta el repudio de una diáspora que no olvida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde y a qué horas me estás viendo. Bienvenido a otro episodio de Así lo digo. Antes de empezar el programa de hoy, le quiero dar gracias a mi editor por el programa pasado. El programa ese me pegó a mí en el corazón y a muchos de ustedes también, debido a sus comentarios. El hecho de que nos digan supérenlo, lo que ha hecho esta gente no es fácil. Entonces vamos a empezar con los titulares del día de hoy. El primer titular es la fantasía del Estado 51. Te voy a explicar las cosas que es necesario que sucedan para que eso se hiciera realidad, que es prácticamente imposible. El 6CPC te espera con los brazos abiertos. No tanto con los brazos abiertos, pero con un expediente abierto. Hablamos de eso. Lo que no te dicen a los vuelos de regreso a la patria. Voy a hablar de algunas personas como Jonathan Torres, Giovanni Guerrero, Alex Paparoni, Moisés Guerra. Amnistía Internacional de que regresar a Venezuela es un peligro político. Por último, vamos a hablar de que esta gente no merece paz en ningún lado del mundo. En inmigración no hay segundas oportunidades. O lo haces bien la primera vez o lo pagas caro. Mi nombre es Jorge Citino, llevo más de 10 años como intérprete en USCIS, especializándome en casos de asilo. Y yo veo como un caso de asilo se puede destruir en tan pocos segundos. Si estás a punto de enfrentar tu entrevista, tu declaración o tu caso, no improvises, no arriesgues tu futuro. Trabaja con alguien que ya pasó por ese camino. Ha ayudado a cientos a llegar a su aprobación. Y yo no soy teoría, no soy un curso o un video de YouTube. Soy una persona real con resultados reales. Poca gente puede prepararte como alguien que ya pasó por ese camino. Yo también pedí asilo. Yo también estuve sentado enfrente de un oficial y yo sé qué es lo que se siente tener esas mariposas en el estómago y el error que no puedes cometer. Tu historia merece ser contada con claridad, estrategia y fuerza. Bueno, muchas gracias amigos de Así lo digo. El presidente Donald Trump varias veces ya anunció que quiere convertir a Venezuela en el estado número 51. Entonces, del lado de Venezuela, voy a hablarles rápidamente lo que dice la Constitución de hoy, la bolivariana. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre, independiente, fundamenta su patrimonio moral, sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Entonces, olvídate de esta, vamos a hablar de la pre-Chávez, la 1999, que decía, la nación venezolana es la agrupación de los venezolanos en un pacto de asociación política con el nombre de República de Venezuela. Es irrevocable, libre e independiente de toda denominación o protección de potencia extranjera. O sea que la pre-Chávez también decía que era prácticamente dejar nuestra soberanía por otro país. Vamos a hablar de la Constitución que fue escrita por Juan Germán Rocío, Francisco Javier Ustaris y Francisco de Miranda. La soberanía reside esencialmente en la universalidad de los ciudadanos, es imprescindible, inagendable e indivisible. Para los que hablamos castellanos el día de hoy, el poder del país le pertenece a toda la gente por igual. Es poder, no tiene fecha de vencimiento. Nadie se lo puede quitar al pueblo. Nadie lo puede vender. No se puede repartir entre uno. Entonces, ya las constituciones de Venezuela, la actual, la anterior, la primera, simplemente dice que esto no es posible. Ahora, si pudiéramos superar esas, lo que dice la Constitución,
Hay obstáculos reales como la cultura y el idioma. Somos 28 millones de venezolanos que deberíamos acoplarnos ahora a inglés. Clases de inglés, se hacen todos los negocios en inglés. Eso no sería fácil para un país que tiene ya una cultura de muchos años. La geografía. Nosotros no somos una islita y no estamos pegados o cercanos realmente de Estados Unidos, continente de América. Pues como Hawái y Alaska, que fueron adoptados como estado, ellos prácticamente son una isla cercana en el Pacífico, como lo es Hawái, y es un territorio que está cercano al lado de Canadá. Entonces ya en la geografía para convertir el estado 51 no es fácil. Desde el lado venezolano se requiere un subsidio político del estado actual. Esa gente no creo que vaya a soltar el poder, bueno, a menos que tú sabes, porque la corrupción en ese país todavía está funcionando, era una máquina nueva. Se requiere un cambio constitucional radical y un apoyo popular masivo y documentado para que el Congreso de los Estados Unidos considere iniciar el proceso de admisión. O sea que habría que pasar un referéndum en donde la mayoría de los votantes elegirían ser parte de los Estados Unidos y dejar el patrimonio venezolano atrás. Ahora, del lado de Estados Unidos, el presidente tendría que firmar un tratado de anexión o cesión. Eso lo quiere hacer con problema. Ahora, 2/3 del Senado se tienen que poner de acuerdo. Amigos, en este país, no sé si aquí se han dado cuenta, aquí no se ponen de acuerdo ni en la hora que es. A veces te quitan una hora más, una hora menos y todavía no se ponen de acuerdo. Para que se pongan de acuerdo de que un país sea anexado, no va a ser fácil. Te los digo por qué. Normalmente, si eso llegara a suceder, eso significa que Venezuela tendría inmediatamente 2 senadores, probablemente entre 20 y 30 representantes en el Congreso, basado en la población de 28 millones. Si algún partido, sea demócrata o republicano, piensa que estos 28 personas van a votar por un lado o por el otro, perderían mucho poder, ya simplemente por ese hecho se dirían. Entonces, eso es algo prácticamente imposible que la gente se ponga de acuerdo. Esto alteraría completamente el equilibrio del poder, como lo había mencionado anteriormente. El factor económico. El Congreso tendría que aprobar leyes para rescatar la economía venezolana, lo cual costaría cientos de millones de dólares a los contribuyentes de Estados Unidos. Políticamente, esto sería casi imposible de vender a un votante de Ohio, California o de Florida, del cual tendrían que ellos mismos pagar para poder arreglar la situación en Venezuela y poderla convertir en un estado. En conclusión, para admitir Estados Unidos a Venezuela no es solo ganar territorio, es importar a 28 ciudadanos con derecho a voto, que cambiarían el futuro de la Casa Blanca y el Congreso para siempre. Por esta razón, la mayor barrera en Washington no sería legal, sino política. Por esta razón, la mayor barrera en Washington no sería legal, sino política. Operar en inglés y que se adopten las leyes de propiedad privada al estilo estadounidense, lo que generaría un choque cultural masivo. Lamento darles las noticias porque yo de este lado, yo sé muchos venezolanos que están viviendo en este país, que están con un nerviosismo porque no saben su situación, debido a que tienen su asilo pendiente, el TPS se lo quitaron, entonces el nerviosismo que estas personas sienten muy grande. La presión de que tienen casas, negocios, propiedades, familias, hijos que ya crecieron aquí. Esto sería una bendición para muchos de los venezolanos que estamos aquí en Estados Unidos, convertirse en americanos de otro. Del lado venezolano, mi opinión personal, a mí me daría mucha tristeza perder mi bandera, perder mi nacional, perder la historia que hizo Simón Bolívar para liberarnos de los españoles. Que nos liberaríamos del chavismo sería excelente. Amigos, como te estaba diciendo, hay un comisionado que se llama Darwin Echavarría, del 6CPC. Ha pasado un memorándum específicamente diciendo que las personas que están regresando a Venezuela ya tienen
expediente abierto, investigado. Simplemente cuando vienes bajándote del avión, si vienes de Estados Unidos, no eres un pasajero más, eres objetivo de investigación. Jefes policiales como el Darwin Echarría supervisan operativos donde el sistema busca perfiles sospechosos. Haber pedido asilo allá, o aquí mejor dicho, te marca como traidor o conspirador. El Ministerio del Interior admite que verifican a cada uno de los retornados. Esto es el perfilamiento político puro y duro. Usa esto en tu entrevista. Tu miedo es real porque el Estado venezolano usa su policía científica para vigilar tu ideología, no solo tus antecedentes, sino tu historia actual del día de hoy. Voy a hablarte ahora de un muchacho que también puedes utilizarlo para tu día de tu entrevista. El nombre de él es Jonathan Guillermo Torres Duque. Vivió aquí durante 10 años en los Estados Unidos. En octubre del 2024 decidió regresar a casa por frontera por Táchira. Y ahí comenzó su pesadilla. Fue detenido en una alcabala. El motivo, investigación de su estatus migratorio porque ya tenía sus pasaportes y cédula vencida por más de 10 años. Este muchacho desapareció por más de 6 meses. Que su madre, Ronda Torres, no sabía si estaba vivo o en dónde estaba. Lo pasearon por el DGCIM y terminó en la cárcel del Rodeo. Tuvo que intervenir el CIDH con medidas cautelares porque su vida corría peligro. Tras 500 días tras las rejas sin pruebas y sin juicio, Jonathan fue finalmente liberado en marzo de este año, el 2026. Salió libre, pero con el trauma de haber sido tratado como un criminal solo por regresar. Este caso es prueba para tu caso de asilo. En Venezuela el retorno no es un derecho, es un motivo de sospecha. Y si ellos te perfilan, tu libertad no vale nada. No te arriesgues. Fórmate aquí en Así Lo Digo. Como te estaba diciendo, los vuelos de vuelta a la patria. Eso es una trampa, amigos. Están pasando que regresas a Venezuela con plan vuelta a la patria porque es gratis. Cuidado. Lo que se vende como ayuda humanitaria hoy se ha convertido en una trampa de inteligencia. Iván Simonovich acaba de lanzar una alerta que todo migrante tiene que escuchar antes de subirse a ese avión. No es solo un vuelo de regreso, es un operativo de fichaje masivo. Según denuncias recientes, al aterrizar no te espera tu familia, te esperan interrogatorios forzados. El régimen está utilizando estos vuelos para identificar y perseguir a quienes ellos consideran sospechosos, solo por haber vivido en el exterior. ¿Cómo funciona? El fichaje inmediato. Te toman datos biométricos que van directo al sistema de inteligencia. Interrogatorio de tu perfilamiento. Te preguntan qué hiciste en los Estados Unidos, con quién te reuniste y qué publicaste en tus redes sociales. Y después la vigilancia constante. Muchos retornados terminan bajo acoso o amenazas de los cuerpos de seguridad apenas llegan a sus hogares. Si tú tienes un proceso de asilo abierto o simplemente no quieres terminar en una lista negra, piénsalo 2 veces. Regresar por esta vía te pone directamente bajo la lupa de quienes hoy persiguen la disidencia. Como siempre lo decimos aquí, en Venezuela la nostalgia te puede costar caro. Ahora, la misma zona roja que es el aeropuerto de Maiquetía. ¿Tú crees que estás seguro cuando estás entrando en Maiquetía y no te va a pasar nada? Mira, te voy a contar sobre lo que pasó a Alexis Paparoni hace unos pocos días. Su caso es prueba de que en Venezuela nadie está a salvo de una detención. El 16 de abril del 2026, Paparoni fue interceptado en Maiquetía cuando intentaba tomar un vuelo nacional. Sin orden judicial y sin cargos, fue desaparecido por horas. La razón, ser un dirigente opositor en Mérida, familiar de una figura de alto perfil. Fue liberado bajo el régimen de presentación, no es libre, está bajo una puerta giratoria judicial. Este es el patrón. Te detienen para intimidar, te sueltan con cargos falsos, te prohíben hablar. El sistema de aeropuerto hoy es un filtro de inteligencia policial. Si tu abogado te pide pruebas de que el Estado de Venezuela persigue a ciudadanos sin pruebas, usa el caso de este señor, demuestra que
que ni siquiera viajando dentro del país es seguro. Giovanni Guerrero. Esta foto le dio vuelta al mundo en el 2024. Giovanni Guerrero, con tan solo 19 años, esta foto derribando la estatua de Chávez en Coro, por lo que le vino después una tragedia en el que el régimen está intentando ocultar hoy por hoy. Desde agosto de 2024, Giovanni está desaparecido. Su familia lleva más de un año sin poder encontrarlo y darle un abrazo, sin saber cómo está de su salud, sin un juicio justo. Lo acusaron de terrorista por un acto de protesta simbólica. Si alguien te dice que en Venezuela hay justicia, cuéntale la historia de Giovanni y dile que el sistema está hecho para que tú no quieras dar tu opinión, aunque sea simbólica. Vamos a hablarte ahora de Moisés Guerra. ¿Crees que por no ser una figura nacional estás a salvo? El caso de Moisés Guerra en el 2026 nos dice todo lo contrario. Un líder social que hoy es víctima de persecución silenciosa por el régimen. Moisés fue detenido sin orden, sin juicio y bajo cargos fabricados de conspiración. Pasó días desaparecidos antes de que el sistema admitiera dónde lo tenían. Este es el manual del SEBIN. Desaparecer para aterrorizar. Este muchacho es torturado y sus torturas son grabadas y enviadas a su madre. Para los que están en los Estados Unidos, armando su caso de asilo, como el de Moisés, demuestra que en Venezuela no hay debido proceso. El Estado persigue a líderes comunitarios para quebrar el tejido social. No dejemos que el nombre de Moisés Guerra se olvide. Compartir su historia es proteger a los que aún están allá. Suscríbete, dale like a Así lo digo. Amnistía Internacional confirma que regresar a Venezuela es un peligro político. Miren esta imagen. No lo digo yo. Lo dice el informe anual 2026 de Amnistía Internacional. Los venezolanos expulsados o devueltos al país hoy enfrentan un riesgo real de ser víctimas de una política de persecución. Esta es la prueba que necesitas para añadir a tu caso. Amnistía Internacional ha detectado que el régimen no ve al que regresa como un ciudadano, sino como un sospechoso. En lo que va del 2026, cientos de personas han sido detenidas abiertamente al aterrizar, simplemente por haber buscado refugio en otro país. El aeropuerto, como ya lo había mencionado, ya no es una puerta de entrada, sino un filtro inteligente. Si el oficial de asilo te pregunta por qué no puedes volver, cítales este informe. Explícale que los organismos globales ya confirmaron que el Estado venezolano tiene una política activa de persecución contra los retornados. Esto es definitivamente ilegalmente un miedo fundado. Para cerrar el día de hoy, no todas noticias son feas porque en realidad hay una cosa que me dio mucha alegría y fue lo que yo había mencionado antes sobre este mequetrefe que nos decían supérenlo. Yo mencioné que ni él, ni ellos, familiares, descendientes van a tener paz. Te lo digo porque muy bonita me pareció cuando apareció a Delcy Rodríguez por Países Bajos y le dijeron de todo lo que se merece y más. Asesina, corrupta, plasta, lo que ustedes se lo ocurran. No hay que permitir que estas personas tengan paz fuera de Venezuela. La justicia no siempre llega a un tribunal, a veces llega en la calle. Como lo vivimos en los Países Bajos, ellos no pueden tener un tipo de paz fuera de Venezuela. Si tú ves a uno de estos personajes en un restaurante, un aeropuerto, un mall, no guardes silencio, graba, denuncia y hazle saber en su cara que el mundo es pequeño para quienes traicionaron a su pueblo. La impunidad se acaba cuando la comunidad se une para recordarles quiénes son, quiénes han hecho. Donde quiera que estén, que se sienta el repudio de una diáspora que no olvida. Porque mientras ellos sigan persiguiendo a gente como Moisés Guerra, Giovanni Guerrero, nosotros seguiremos siendo la sombra en el exilio. Así que por favor, suscríbete a mi canal, comparte y denuncia y mantente firme. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. La noche de este domingo falleció la señora Carmen Teresa Navas, un desenlace que más allá del parte médico, según sus familiares y amigos, revela el dolor
y el desgaste físico y emocional que sufrió y sufren las familias durante la búsqueda de sus seres queridos. La partida de Carmen Teresa ocurre después de haber vivido el momento más duro de una madre, despedir definitivamente a su hijo. Otra vez en el momento cuando estamos editando Así lo digo, tenemos la triste noticia que Carmen Teresa Navas, la mamá de Víctor Oquero, falleció. Obviamente la razón para vivir de esta mujer era encontrar el paradero de su hijo. Y cuando logró su meta, desafortunadamente las noticias, como ya todos saben, no fueron buenas. Y la razón de vida de esta señora, obviamente ya no tenía ninguna. Ella descansa en paz al lado de su hijo, espero yo. Y yo nada más quiero tomar esta oportunidad para decirle a todos ustedes: llamen a sus madres, denle las gracias y díganle que la quieren mucho.